Saludos cordiales, estimados y estimadas estudiantes. Les saluda el ingeniero Emilio Vera, docente de la asignatura de Matemática. La actividad para el día de hoy se trata de inecuación o desigualdad lineal. Objetivo de aprendizaje: determinar la aplicación de la inecuación o desigualdad lineal en los problemas de nuestra vida diaria. Definición y resolución analítica, geométrica y su gráfico respectivo de dicha inecuación, con el propósito fundamental de tomar decisiones no empíricas, sino basado en cálculos matemáticos que nos permita optimizar nuestro plan objetivo. Antes de comenzar con el tema, es necesario conocer algunos conceptos de lo que significa una inecuación lineal. Una inecuación es una desigualdad algebraica en la que hay una o más cantidades desconocidas. Estas cantidades desconocidas se las conocerán como variables. Las inecuaciones se llaman también desigualdades de condición. ¿Qué es una desigualdad? Una desigualdad es una expresión que indica que una cantidad es mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Para la representación de una inecuación lineal vamos a hacer uso de algunos paréntesis para representar los intervalos. Aquí tenemos pues el uso del paréntesis, en este caso corchete, que nos va a representar un intervalo abierto. Esta forma es la que representa un intervalo abierto, un corchete que está direccionado hacia afuera. Y para su gráfico vamos a utilizar un círculo de esta forma, ¿no? Este será el círculo para representar un intervalo abierto. Para representar un intervalo cerrado, hacemos uso de este tipo de paréntesis, este corchete que está direccionado hacia adentro, ¿no? Y su gráfico estará representado por un círculo de esta forma. Este tipo de círculo a nosotros nos representa que es un intervalo cerrado. Aquí tenemos una tabla de descripción de intervalos. Vamos a explicarla a detalles cada uno de los elementos de esta tabla, ¿verdad? Tenemos como primer punto el intervalo, abierto en A y abierto en B. Su gráfico sería de esta forma. Habíamos dicho que este círculo representa un intervalo abierto, ¿no? Desde el intervalo A hasta el intervalo B. Los dos intervalos están abiertos. Su nomenclatura sería de esta forma, ¿no? Tenemos el corchete direccionado hacia afuera para representar un intervalo abierto, y lo mismo pasaría con el intervalo B, ¿no? Un corchete que lo cierra, pero direccionado hacia afuera. Luego tenemos un intervalo abierto en A y cerrado en B, ¿no? Aquí está el círculo que está abierto y un círculo cerrado en B. Del intervalo desde A hasta B. Su nomenclatura sería, tenemos el corchete que nos identifica que está abierto en A y cerrado en B. Este tipo de corchete será que está representando al intervalo B que está cerrado. Luego tenemos cerrado en A y abierto en B. Y tenemos el círculo cerrado en A y el círculo cerrado en B. Perdón, abierto en B. Su nomenclatura sería cerrado en A y abierto en B. Cerrado en A y cerrado en B. Aquí está el círculo de cerrado en A, cerrado en B. Entonces, corchete cerrado en A y un corchete cerrado en B. Abierto en A y abierto hasta el menos infinito. Aquí está, abierto en A el círculo y se dirige hacia el menos infinito, hacia la izquierda, porque hacia la izquierda pues son los signos negativos según el eje del plano cartesiano. Su nomenclatura sería abierto hasta el menos infinito
Hay que recalcar algo, que todo lo que está direccionado hacia el infinito siempre va a ser con un intervalo abierto, ¿no? Y abierto en A, ¿no? Tenemos el corchete. Abierto en A y abierto hasta el más infinito. Que tenemos el intervalo abierto en A, ¿no? Y se dirige hacia el más, entonces sería hacia la derecha, y tenemos el más infinito. Su nomenclatura sería abierto en A, con este tipo de corchete, más abierto hasta el más infinito. Cerrado en A y abierto hasta el menos infinito. Tenemos aquí el intervalo cerrado en A. Como es menos infinito, entonces se dirige hacia la izquierda, menos infinito. Su nomenclatura sería abierto hasta el menos infinito y cerrado en A. Cerrado en A hasta el más infinito. Como es más infinito, hacia la derecha. Entonces su nomenclatura sería esta, ¿no? Cerrado en A, cerramos el corchete, hasta el más infinito, que será abierto. Característica de una inecuación lineal. Una inecuación es una expresión de tipo ax más by mayor o igual a c. Esta expresión se la puede dividir en el primer término, que es esta parte que está aquí, es la parte derecha que se encuentra en la inecuación, es decir, esta parte. Ese será el primer miembro. Y el segundo miembro será la parte derecha que se encuentra en la inecuación. También vamos a ver que tiene un signo. Este signo que está aquí. Para este caso es mayor o igual. Pero también puede ser menor o igual, puede ser mayor, puede ser menor. También podemos notar que esta expresión consta de términos, ¿verdad? Aquí vemos que aquí hay un primer término en esta inecuación. Este será el primer término del primer miembro, ¿no? También consta de un segundo término en el primer miembro. Y su último término sería este que está aquí, que es el término independiente. Estas características debemos tenerlas bien claras para poder desarrollar pues el ejercicio. Estos términos también constan de variables. Para este caso, en el primer miembro vemos una variable x, que es esta, y también tenemos la variable y. Ahora sí vamos a ubicarnos en un ejercicio de aplicación, ¿no? El ejemplo número 1 dice así: resolver de forma analítica, interpretar geométricamente y generar la respuesta en forma de intervalos la inecuación siguiente. La inecuación está en esta expresión: 3x más 1 mayor 2x más 5. Su solución sería la siguiente. Dejamos en el primer miembro los términos con las variables x y en el segundo miembro los términos independientes, ¿verdad? Entonces, los términos de la variable x van a estar en el lado izquierdo de la inecuación, es decir, en el primer miembro. Y los términos independientes en el lado derecho de la inecuación. Entonces, procedemos. Entonces, tenemos 3x en el primer miembro. Luego tenemos 2x, pero está en el segundo. Lo vamos a pasar al primer miembro. Entonces, como tiene más, pasaría con signo cambiado. Pasaría con menos. Entonces nos queda menos 2x. Mayor a 5, que está en el segundo miembro, no hay problema. Porque luego tenemos el más 1, que está en el primer miembro. Lo vamos a pasar al segundo miembro, ¿no? Porque es un término independiente. Pasaría con signo cambiado. Entonces pasaría con menos. Reducimos términos semejantes. Nos quedaría que 3x menos 2x. Nos quedaría x mayor 5 menos 1 es más 4. Y así hemos determinado la variable para los valores correspondientes a x. En este caso,
nos quedaría que x o la variable x es mayor a más 4. O sea que los números correspondientes a x serían los números mayores a más 4. Serían más 5, más 6, más 7, ¿no? Hasta el más infinito. Interpretación geométrica. Para este tipo de interpretación vamos a hacer uso del eje de las abscisas del plano cartesiano. ¿Ah? Aquí vemos que ya tenemos la variable x que es mayor a más 4. Y los números correspondientes a x mayores a más 4 van a ser más 5, más 6 y más 7. Pero para el desarrollo de esta inecuación debemos hacer uso también del 4. Como es mayor a 4 significa que no está incluido, porque son mayores a 4. ¿No? Entonces el 4 no está incluido. Cuando el 4 no está incluido o cuando este intervalo no esté incluido, entonces utilizaremos pues un intervalo abierto. Este es el intervalo abierto, porque el 4 no está incluido dentro de los números mayores a 4. Los números mayores a 4 serían 5, 6, 7, es decir, hacia la derecha, que corresponde al más infinito. Este sería el gráfico, ¿verdad? Ahora vamos a dar la respuesta en forma de intervalo. Para dar la respuesta en forma de intervalo, hacemos uso de la tabla antes mencionada. Es este tipo de tabla. Ya con el gráfico nosotros no podemos ubicar para dar la respuesta correcta. Este es el gráfico que está desde un intervalo abierto hasta el más infinito. Nos ubicamos en un intervalo abierto que está aquí hasta el más infinito. Es este, ¿verdad? Entonces su nomenclatura sería, o su respuesta sería de esta forma. Entonces, ¿qué dice la nomenclatura? Dice, en un intervalo abierto, que es este tipo de corchete que va desde el más 4 hasta el más infinito, que es también abierto. Ejemplo número 2. Resolver de forma analítica, interpretar geométricamente y generar la respuesta en forma de intervalo la inecuación siguiente. 5x menos 3 menor o igual a 3x menos 7. La solución. Dejamos en el primer miembro los términos con la variable x y en el segundo miembro los términos independientes. Entonces, eso ya lo habíamos indicado en el problema número 1. Los términos de la variable x, entonces va a ser en el primer miembro, ¿no? Van a estar ubicados en el primer miembro. Entonces tenemos 5x, ¿verdad? Este 3x está en el segundo miembro. Al pasar al primer miembro pasaría con signo cambiado, menos 3x. Menor o igual a menos 7, ¿no? Que está en el segundo miembro, correcto. Ahora vamos a pasar el menos 3 al segundo miembro, pasaría con signo cambiado, pues sería entonces con más 3. Reducimos términos semejantes. 5 menos 3 es 2x, menor o igual a menos 7 y más 3 restamos, nos queda menos 4. Despejamos el valor de x, nos quedaría que x es igual a menor o igual a menos 4, lo que está después del igual, de la desigualdad, menos 4, y este 2 que estamos multiplicando pasaría a dividir. 4 dividido para 2 sería a menos 2. La variable x ya quería determinada por los números menores o igual a menos 2. Ahora comenzaremos a la interpretación geométrica. Habíamos dicho que para la interpretación geométrica hacemos uso del eje de las abscisas del plano cartesiano, ¿no? Y lo analizamos. Dice que para los números de x menor o igual a menos 2. Los números menor o igual a menos 2 están dirigidos, aquí si ubicamos aquí el menos 2 es hacia la izquierda. Pero como es menor o igual, está incluido, porque es menor o igual a menos 2. Y menos 2 pues podemos utilizarlo porque es igual.
¿no? Entonces será un intervalo cerrado. Utilizaremos este tipo de intervalo cerrado, ¿no? Porque está incluido, ¿no? Luego tenemos que se van a dirigir los números menores o igual a menos 2, será menos 3, menos 4, menos 5. O sea, es decir, hacia la izquierda y es hasta el menos infinito, ¿no? ¿Ok? Listo, ya hemos graficado. Ahora procedemos a dar la respuesta en forma de intervalo. Para dar la respuesta en forma de intervalo, hacemos uso del cuadro de descripción de intervalos. Como ya tenemos el gráfico, nos ubicamos en el gráfico, ¿no? Tenemos que un intervalo cerrado hacia el menos infinito. Entonces aquí tenemos un intervalo cerrado hasta el menos infinito. Entonces correspondería a este tipo de nomenclatura. La respuesta sería de esta forma. Desde el menos infinito hasta el intervalo menos 2 cerrado. Ejemplo número 2. Resolver de forma analítica, interpretar geométricamente y generar la respuesta en forma de intervalo la inecuación siguiente. Tenemos la inecuación 4x más 1 menor o igual a 6x más 7, ¿no? Y ya habíamos visto que la solución siempre será la misma. Dejamos en el primer miembro los términos con la variable x y en el segundo miembro los términos de la independiente. Entonces, aquí vemos ya 4x, ¿no? Aquí este 6x pasaría con menos 6x menor o igual a más 7. Este más 1 pasa a restar con menos 1. Reducimos términos semejantes. 4 menos 6x igual a menos 2x, ¿no? Aquí se resta y se pone el signo del mayor. Sería aquí menos 2x menor o igual a más 7 menos 1 es más 6. Aquí debemos considerar algo muy importante. Cuando una ecuación tiene esta forma, o sea, un signo negativo en el primer miembro, tenemos que aplicar esta propiedad. Una de las propiedades de las inecuaciones nos indica que cuando exista un signo negativo en el primer miembro de la inecuación, hay que multiplicar por menos 1 toda la expresión para que no se altere, considerando también el cambio de dirección de los signos de desigualdad. O sea, todo se cambia. Entonces aquí procedemos a multiplicar por menos 1. A multiplicar por menos 1 nos va a quedar que menos por menos nos va a dar más 2x. Este signo que tiene menor o igual pasaría a ser mayor o igual. Este más 6 pasaría como menos 6. Ahora sí, ya tenemos pues el valor positivo en el primer miembro y procedemos a despejar el valor de x. Entonces x ya sería mayor o igual a menos 6 y este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Menos 6 dividido para 2 es igual a menos 3. Aquí ya tenemos los valores para la variable de x, que serían x mayor o igual a menos 3. Comenzaremos ahora con la interpretación geométrica. Ya sabemos que vamos a hacer uso del eje de las abscisas del plano cartesiano. Los números mayores iguales a menos 3. Como es mayor o igual, entonces está incluido el menos 3. Cuando se incluye el menos 3, significa que tenemos un intervalo cerrado. Nos ubicamos en el menos 3 y los números mayores a menos 3 serán menos 2, menos 1, hasta el infinito. Hasta el más infinito. Entonces, para dar la respuesta en forma de intervalo, hacemos uso de la descripción de intervalo, ¿no? De este cuadro. Y nos ubicamos desde un intervalo cerrado hasta el más infinito. Tenemos aquí un intervalo cerrado, lo ubicamos, aquí está. Tenemos un intervalo cerrado hasta el más infinito. Su nomenclatura sería de esta forma, o su respuesta. Su respuesta sería entonces, desde el menos 3 cerrado hasta el más infinito, que será abierto. Habíamos dicho que siempre el más infinito o el infinito será abierto. Ejemplo número 4. En una empresa A paga a su representante de venta $10 por artículo vendido, más un valor fijo de $500. La empresa B, que es la competencia,
paga $15 por artículos y un valor fijo de $300. ¿Cuántos artículos debe vender la empresa? El representante de venta de la empresa B para ganar más dinero que la empresa A. Planteamiento. La variable X no va a representar el número de artículos vendidos. La empresa A paga a su representante, dice, ¿no? Aquí está, paga a su representante de venta $10 por artículo, es decir, 10X, que X son los artículos, más $500 fijos. La empresa paga a su representante $15 por artículo, en este caso X, más 300 fijos. El desarrollo. El desarrollo está directamente relacionado con la pregunta. La pregunta dice, ¿cuántos artículos debe vender el representante de ventas de la empresa B? Entonces ponemos primero el B, ¿no? La empresa B, 15X más 300, 15X más 300, para ganar más dinero que la empresa A. Entonces debe vender más, debe ser mayor que la empresa A. Entonces, la empresa B debe ser mayor que la empresa A. O sea, la empresa A es esta, 10X más 500, 10X más 500. ¿Está? Asimismo, ¿no? Dejamos en el primer miembro los términos con la variable X y en el segundo miembro los términos independientes. Sabemos que aquí tenemos 15X, este 10 pasaría con menos 10X, ¿verdad? Más 500, este más 300 pasaría al otro lado con menos 300. Reducimos términos semejantes, 15X menos 10X nos queda 5X mayor a 500 menos 300, 200. Despejamos el valor de X, nos queda que X mayor a 200. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir y dividimos 200 para 5 nos da 40. Y así hemos determinado la variable X que son mayores a 40 artículos. Análisis de las empresas. Vamos a analizar la empresa A y la empresa B con el valor obtenido de la variable X para ver de qué se trata analíticamente, ¿no? Para hacer el análisis debemos hacer uso de la pregunta. ¿Cuántos artículos debe vender el representante de ventas de la empresa B para ganar más dinero que la empresa A? O sea, que la empresa B debe de ganar más dinero que la empresa B debe de ganar más dinero que la empresa A. La empresa A paga a su representante 10X más 500. Vamos a escoger esta expresión, ¿no? Si ya tenemos la variable X que es mayor a 40 artículos, ¿no? Vamos a reemplazar estos 40 para hacer un análisis de las dos empresas en esta expresión primero de la empresa A. Entonces, reemplazamos 10 por X, que es 40, más 500. 10 por 40 es 400, más 500 igual 900. ¿No? Solamente utilizando los 40 artículos para un simple análisis. De aquí nos dirigimos pues a analizar la empresa B para ver qué es lo que pasa. La empresa B paga a su representante, dice 15X más 300. Escogemos esta expresión y reemplazamos el valor de X, que son los 40. 15 por X, que es 40, más 300. 15 por 40, 600, más 300, nos da 900. O sea, con los 40 artículos, tanto en la empresa B, con los 40 artículos, tanto en la empresa A, ¿no? Al reemplazar en las expresiones respectivas, nos damos cuenta que gana lo mismo. 900, gana lo mismo. Hay un punto de equilibrio. Pero habíamos dicho que para que el representante de ventas de la empresa B gane más dinero, debe vender más de 40 artículos. Es decir, debe de vender 41 artículos y ahí podemos darnos cuenta que el representante de ventas de la empresa B va a ganar más. Entonces vamos a la obra. Vamos a suponer que X es 41 artículos. Reemplazamos la expresión, ¿no? 10 por 41 artículos más 500. 10 por 41
es 410 más 500 igual 910. Veamos la empresa B, con 41 artículos. 15 por 41, ¿verdad? 15 por 41 más 300. 15 por 41 nos da 615 más 300. 615 más 300 es igual a 915. Y hemos comprobado que la empresa B, el representante de venta en la empresa B gana más dinero, mire, 915 gana más dinero que la empresa A, aquí es 910, vendiendo 41 artículos, es decir, mayor que 40, ¿no? Puede vender ahora sí más de 40 artículos y va a ganar más dinero en la empresa B que en la empresa A. Interpretación geométrica, ¿no? Habíamos dicho que debemos hacer uso del eje de las abscisas del plano cartesiano, ¿verdad? Como es mayor a 40, vamos a hacer vamos a incluir los 40, perdón, el 40 no está incluido porque es mayor a 40, pero vamos a utilizar el valor de los 40. Cuando no está incluido, decimos que es un intervalo abierto, ¿no? ¿Cómo? Porque es mayor a 40. Ya lo analizamos anteriormente y vimos que había una igualdad entre ellos, ¿no? Entonces, es abierto porque no está incluido. Los números mayores 40 van a ser 41, 42, 43, 50, 60, 70. O sea, será desde el 40 hasta el más infinito, ¿no? Entonces, hacemos uso para la respuesta en intervalo, hacemos uso del cuadro de descripción de intervalos, ¿no? Tenemos entonces aquí un gráfico que nos representa un intervalo abierto hasta el más infinito. Entonces, un intervalo abierto hasta el más infinito está representado aquí, ¿no? Este será su nomenclatura. Es decir, que va desde un más 40 abierto hasta el más infinito abierto. Y esa sería la respuesta. Ejercicio propuesto. Ejercicio número 1. Resolver de forma analítica, interpretar geométricamente y generar la respuesta en forma de intervalos la inecuación siguiente. El ejercicio 2. En una empresa A, el costo de fabricación de una pieza para vehículo es de $20 más un valor fijo de $50. La empresa B genera para la misma pieza un costo de fabricación de $25 más un valor fijo de $35. ¿Cuántas piezas debe producir la empresa B para que no rebase los costos de la empresa? Pues estos ejercicios tendrán que desarrollarlo y después ustedes tendrán que pasarlo pues a su portafolio.